Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy vengo aquí para que hablemos, para que reflexionemos sobre un tema que me ha estado preocupando durante bastante tiempo, pero que esta semana se ha hecho un poco más patente. Y es que resulta, para quienes no lo sepáis, que este pasado lunes 17 de octubre se instauró por primera vez el Día de la Escritora. Fue trending topic durante todo el día, se hicieron eventos tanto online como offline para visibilizar la figura de la escritora en nuestra sociedad, para recomendar libros, incluso para llenar la Wikipedia con fichas de autoras que aún no estaban presentes en ella. Pero por supuesto también hubo gente que se quejó, que dijo que eso no era necesario, que en realidad si había un día para la escritora también tendría que haber uno para el escritor, etcétera, etcétera, lo típico. Y a mí es que de verdad que leyendo estos comentarios me estaban llevando los demonios y por eso he dicho, mira Javier, te metes en tu canal, haces un vídeo, lo comentas y luego que te dejen los comentarios ahí y lo hablamos todo y vemos a ver qué opina la gente. Porque vamos a ver, por supuesto que es necesario que haya un día para la escritora, ojalá no fuera necesario, ojalá no viviésemos en una sociedad machista como la que vivimos, pero incluso los que intentamos no serlo, también lo somos, porque ya desde pequeños se nos instauran una serie de conceptos, una serie de comportamientos que son diferentes entre los hombres y las mujeres. Y por desgracia, en muchos casos el papel de la mujer queda por debajo. Y unos diréis, pero esto es una tontería, eso pasó hace años, las escritoras ahora pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden escribir todo tipo de libros, nadie les obliga a escribir romántica o juvenil, si también pueden escribir histórica y terror y ciencia ficción. Sí, pueden hacerlo, por supuesto, pero por desgracia, a la hora de ir a publicar o a la hora de ir a ser valoradas por sus lectores, se encuentran con unas barreras que los escritores no nos encontramos. Podemos remontarnos a la década de 1860, cuando Louisa May Alcott, que es la autora de Mujercitas, empezó a utilizar su seudónimo. Ojo, Mujercitas sí que lo escribió con su nombre, porque era una mujer y el libro iba sobre unas hermanas, o sea que podía entender perfectamente de qué iba el tema. Pero después, para la mayoría de sus novelas cortas, que además estaban en un género distinto y en el que se sentía mucho más cómoda, tuvo que utilizar el seudónimo de A.M. Barnard. ¿Por qué? Para no perder lectores. Década de 1930, Pamela Lyndon Travers comienza a publicar las novelas de la niñera más famosa del mundo entero, Mary Poppins. ¿Pero cómo lo hace? Con seudónimo. P.L. Travers. No fuese alguien a pensar que siendo una mujer podía escribir. Esta es buena. Susan Eloise Hilton publica una de las novelas más famosas de la literatura juvenil, Rebeldes, que además se lee en muchísimos colegios e institutos. Es una historia sobre un grupo de chicos que poco a poco van madurando y van descubriendo de qué va la vida. Bien, pues su editor le recomendó que, puesto que los protagonistas eran chicos y la voz narradora era un chico, era mucho mejor que ella apareciese firmando el libro como S.E. Hilton para que ninguno de sus lectores juveniles se asustase o no llegara a entender que una mujer podía escribir la voz de un hombre y mucho menos de un chico adolescente. ¿What? Y diréis, pero si es que esto es de hace muchos años, la mayoría de nosotros ni habíamos nacido. Bueno, vale, pues vamos a poner 1997. Me encantaría saber cuántos de vosotros habíais nacido para este momento. Joanne Kathleen Rowling llega a Bloomsbury con su novela Harry Potter y la Piedra Filosofal, un libro de fantasía con un protagonista masculino que además tenía acción y aventuras. La primera persona que dijo que ese libro debía publicarse no fue el editor, sino la sobrina del editor, que lo leyó y le encantó. ¿Y cuál fue la recomendación del editor cuando le dijo adelante, podemos publicarte? Que mejor lo hiciese bajo el seudónimo de J.K. Rowling. No fuese a encontrarse algún niño ese libro y pensase que siendo una mujer no iba a poder escribir una aventura fantástica y divertida con un protagonista masculino. No fueran a pensar que por ser Joanne la autora, en vez de un chico iba a ser una chica la protagonista. 1997, esto pasó antes de ayer, pero por supuesto era fantasía y además era para jóvenes. Y diréis, pero esto ya está superado, si todos sabemos que hay escritoras igual que hay escritores. Sí, pero en clase de literatura, de lengua, estéis en el curso que estéis, ¿a cuántas escritoras estudiáis y a cuántos escritores estudiáis? Vosotros sabéis que en la generación del 27 hubo un grupo de mujeres que se llamaban las sin sombrero y que fueron tan importantes e influyeron tanto en los artistas como Lorca, Dalí o Buñuel. Vosotros sabíais que esas mujeres también se exiliaron de España y que luego volvieron y que nadie les hizo ni puto caso. Ups, ningún caso. ¿Por qué? Pero se puede ir un poco más allá, como nos demostró Iria G. Parente, que es una de las coautoras de Sueños de Piedra. Escuchad, que es que estaba en Facebook y empezó a hablar sobre el Día de la Escritora y lo importante que era. Y hubo algunos autores de juvenil que dijeron que eso no era así, que como la autora que había ganado el premio Planeta este año era mujer, se estaban sacando un poco las cosas de quicio, y entonces ella, todo arrecha, como diría Andrea Compton, se fue a una librería a contar libros para ver cuántos eran de escritores y cuántos eran de escritoras. Y sí, es cierto que en juvenil de las 70 novedades que había, 42 eran de mujeres. Tampoco es una proporción tan alta, quiero decir, es casi 50-50. Yo tenía la sensación de que había muchas más autoras que autores en esta sección. Y por supuesto en romántica, que de los 77 libros que había, solo 2 estaban escritos por hombres. Ok, miremos el resto. En la sección de fantasía y ciencia ficción, de los 102 libros que había, solo 8 eran de mujeres y solo 1 era de una mujer española, que era Sofía Rey con Róndola. Y en novela negra, pues de las 100 novelas que había, solo 22 estaban escritas por mujeres. En terror ya es el despiporre, porque de los 36 que había, solo 1 era de una mujer. Y en histórica, ¿qué creéis? ¿Que había más chicos o más chicas? Porque mi percepción es que hay más autoras que escriben histórica que
que hombres. Una vez más, me equivoqué. De los 68 libros que había, solo 9 estaban escritos por una mujer. No todos por una mujer, por diferentes mujeres. No vayamos a confundir las cosas y digamos que estoy exagerando. Pero es que luego se fue a la sección de literatura en general, y de los 212 que había en esa sección, solo 63 estaban firmados por una mujer. El total, para que no hagáis los cálculos porque ya los hizo ella y ya os los traigo yo, de los 782 libros que contó, solo 251 estaban escritos por mujeres. Y ahora os propongo yo una cosa, bueno, dos. Si estáis estudiando, id a vuestros libros o apuntes de literatura o de lengua y contad cuántos hombres y cuántas mujeres estudian. Y por otro lado, solo por curiosidad, id a vuestra estantería de libros y contad cuántos libros de autores tenéis y cuántos de autoras tenéis. Yo pensaba que como mi estantería estaba mucho más llena de libros juveniles, habría incluso más autoras que autores. Eso lo pensaba ayer. Ahora que he hecho el cálculo, os puedo decir que de los 221 libros que hay ahora mismo en esta casa, solo 81 están escritos por mujeres. Conclusión, yo creo que sí que se necesita un día de la escritora. Y por eso quiero aprovechar este vídeo para darle las gracias a todas las escritoras, publicadas o no, que estáis luchando por ello, que haya leído o que vaya a leer en el futuro, por estaros dedicando a ello, porque no puedo imaginar lo difícil que debe ser para vosotras en muchos casos enfrentaros a una situación como esta, y a pesar de ello seguís luchando. Ya sabéis, dadle like y compartid este vídeo si os ha gustado, y por favor dejadme vuestras reflexiones en la caja de comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego!